Miércoles 13 de mayo de 2020. Bienvenidos todos a Telediario. En los próximos minutos compartiremos con ustedes información del país y el mundo. Además, mantendremos varias entrevistas para hablar sobre la reactivación progresiva de actividades en varios cantones del país y la situación económica que enfrenta actualmente Ecuador. Gracias a todos por acompañarnos. Arrancamos con la revisión de titulares. Ecuador recibe $8 millones por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID para enfrentar los efectos del COVID-19. Varios alcaldes del país desarrollan estrategias para reactivar la economía. Planes piloto y protocolos de bioseguridad se analizan en las alcaldías de Ibarra y Latacunga. Autoridades, fundaciones, sociedad civil y empresarios continúan realizando donaciones para mitigar la pandemia. El Batallón Militar Quinto del Guayas recibió camas, colchones e insumos médicos. Y en lo internacional, los demócratas estadounidenses presentaron un plan de $3 billones para aportar fondos a los estados y a la población en su lucha contra los daños económicos que ha provocado el coronavirus. Siete de la mañana, 2 minutos. El coronavirus se encuentra en 180 países, a los que ha llegado amenazando a los sistemas de salud menos desarrollados. Por ello, decenas de equipos científicos trabajan contrarreloj para determinar una vacuna que ponga fin a la pandemia. Considerando que el desarrollo de la vacuna puede tomar varios años, las investigaciones han ido de manera acelerada. Que la vacuna sea efectiva contra el virus y que se produzca a gran escala son dos características fundamentales que debe de tener el antídoto que persigue el mundo. Por parte de la Unión Europea se hace un llamado a una acción conjunta que beneficie a todos los afectados. Tenemos que desarrollar las capacidades para poder producir millones de unidades y asegurarnos de que lleguen a cualquier rincón del mundo a un precio justo y asequible. En esto estamos trabajando y para ello necesitamos dinero y una colaboración a nivel global. Con el aval de la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos ya se ha autorizado la aplicación de tratamientos como el Remdesivir, el mismo que acorta el plazo del virus y garantiza una recuperación del paciente infectado. Para estos pacientes que están hospitalizados, todavía no lo hemos usado a nivel de las oficinas regulares ni los centros clínicos. O de pacientes que están en casa y que presentan los síntomas. Correcto, porque basado en la teoría del virus, que causa una reacción citotóxica. Pero ¿qué sucede? Todas las medicinas tienen sus efectos secundarios. Por lo tanto, estas medicinas, estos antivirales, se están usando a nivel de hospitales. Y entonces el gobierno está dando la aprobación de inmediato para usar en hospitales, igual como el intercambio de plasma. Otro de los organismos empeñados en encontrar la cura es la Universidad de Oxford, que ya ha aprobado la inmunización en monos. Además, comenzó una nueva etapa de prueba en humanos entre 18 y 55 años. Una vez que sea efectiva en las personas, necesitará la aprobación de los organismos de emergencia para preparar millones de dosis que estarán listas en septiembre. En este momento tenemos una fabricación a muy pequeña escala para ensayos clínicos y existe un gran desafío técnico para aumentar ese nivel con el fin de dar un gran número de dosis. El Instituto de Israel para la Investigación Biotecnológica anunció que ha desarrollado un anticuerpo para el COVID-19. El anticuerpo ataca el virus y lo neutraliza, lo que representa un avance significativo para la lucha contra la pandemia. Trabajando con docenas de científicos en diferentes equipos para tratar y ver no solo cómo encontramos la vacuna, sino cómo podemos adelantar unas cuantas medicinas para mitigar todo este tiempo hasta que la vacuna esté lista. Se encuentran también 3 vacunas desarrolladas por instituciones académicas y compañías biotecnológicas chinas, con el único reto de lograr la inmunidad evitando la enfermedad. Cerca de 100 equipos trabajan para descubrir la vacuna y unos 12 son los primeros en realizar el ensayo en humanos.
Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Siete de la mañana, 5 minutos. El Ministerio de Salud Pública informó que en el país se registran al momento 3.433 pacientes recuperados, 7.163 casos con alta epidemiológica, 34.200 casos descartados, 30.419 confirmados y 2.327 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus. Según esta cartera de Estado, hasta el momento se han tomado 85.223 muestras. Guayas registra 11.999 personas contagiadas. Le sigue Pichincha con 2.336, Manabí con 1.277 y Los Ríos con 1.006 personas contagiadas. 7 de la mañana, 6 minutos. Y este miércoles se realizarán pruebas técnicas para verificar el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Hospital Temporal para Pacientes COVID-19 que funcionará en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. La inauguración está prevista para el jueves 14 de mayo, mañana. La adecuación del Hospital Temporal para la atención de pacientes COVID-19 con sintomatología leve a moderada está ya en los últimos detalles. Para este miércoles está planificado realizar las pruebas finales de las tomas de oxígeno, del sistema eléctrico y de presión de agua. Natalia Recalde, administradora general del municipio capitalino, informó que los demás detalles logísticos están ya listos para que este hospital temporal sea inaugurado este jueves 14 de mayo. Está todo listo y obviamente todo lo que es el control de que cada una de estas donaciones y de las obras que se están realizando aquí se ejecuten de manera apropiada. El secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, Lenín Mantilla, explica la incorporación de esta infraestructura en el Sistema Nacional de Salud. Es un centro de referencia, es decir, los pacientes que aquí vamos a recibir serán derivados desde el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a sus necesidades y obviamente si los pacientes de aquí en algún momento se sobresatura, Dios no quiera, podemos nosotros contrarreferir hacia otras unidades de complejidad del Ministerio de Salud Pública. Aquí estarán operativas 370 camas con áreas habilitadas para enfermería, residencia médica y un equipo de laboratorio para microbiología. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 8 minutos. Y varios alcaldes del país trabajan en estrategias para reactivar la economía. Planes piloto y protocolos de bioseguridad se analizan en Ibarra y La Tacunga, mientras en Daule ya rige el color amarillo en el semáforo. En Daule se decidió pasar el semáforo de rojo a amarillo por la reducción de la curva de contagios en la mortalidad y el incremento de cobertura en salud. Hemos rehabilitado ambulancias, el Cuerpo Bombero compró dos ambulancias más, el Distrito de Salud rehabilitó otra ambulancia, ahora no tenemos una, sino que tenemos 5. Hemos entregado miles de mascarillas a los ciudadanos como una herramienta de prevención. Luego de Guayaquil, Daule fue el segundo cantón más afectado por el COVID-19 en Guayas. Su alcalde Wilson Cañizares afirmó que en 2 semanas se cosechará el arroz, principal actividad económica de Daule. Y por eso es la reactivación justamente comercial, porque la gente cuando tiene la producción, lógicamente tiene cómo comprar. La alcaldesa de Ibarra indicó que la mayoría de la población vive del comercio y que desde la próxima semana 100 personas iniciarán las inspecciones para verificar que los locales cumplan con varios protocolos y el registro a través de la web de la municipalidad. Luego tiene que ubicar una bandeja de desinfección o atomizador con desinfectante para la desinfección del calzado al ingreso de su establecimiento. Establecer un rótulo en un lugar visible para incentivar y promover el adecuado distanciamiento social. Escaco mencionó que al momento la curva de contagio aumenta y por lo tanto no se puede cambiar el color del semáforo que permanece en rojo. No va a poder usted en semáforo amarillo trabajar o abrir su local sin que el municipio haya certificado que cumple con los elementos de bioseguridad. El alcalde de La Tacunga puntualizó que los protocolos básicos a cumplir son la distancia social, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos en todas las actividades económicas que busquen reactivarse, como por ejemplo para quienes fabrican bloques para la construcción. Trabaja primero en las madrugadas, se elabora su producto y ahí es donde el dueño de la bloquera debe establecer el cuidado para su personal.
y que la economía necesita una reactivación urgente para evitar una crisis social mayor con protocolos claros de funcionamiento. Debe cuidar la integridad de sus colaboradores. Luego también está en la responsabilidad de cuidar la integridad de sus clientes o las personas que demandan un servicio de esa empresa o de esa institución. Cárdenas sostuvo que en los próximos días tendrá un cronograma de actividades económicas que se reanudarán paulatinamente cuando cambie el color del semáforo. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 10 minutos. Luis Heras, alcalde de Palora, en la provincia de Morona, Santiago, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar cómo va este punto de la Amazonía ecuatoriana, que desde el lunes este cantón amazónico se encuentra en color amarillo, en una nueva etapa dentro de esta emergencia sanitaria. Buenos días, alcalde. Gracias por recibir nuestra invitación. Un saludo afectuoso a este medio de comunicación y, por supuesto, a los conciudadanos del Cantón Palora y del país entero. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ustedes desde el lunes están dentro de la semaforización de esta emergencia sanitaria en color amarillo. ¿Por qué ustedes han decidido pasar a este color? ¿Qué condiciones han tenido en cuenta para tomar esta decisión? Desde el inicio de esta crisis sanitaria, Palora viene tratando los primeros casos y lo hemos hecho en base a la corresponsabilidad social de nuestro pueblo, de manera articulada con todas las instituciones involucradas para este propósito. Y esa ha sido nuestra principal fortaleza para asumir esta decisión importante en un cantón que de por sí viene también trabajando en el ámbito productivo, porque nosotros somos productores de la pitahaya y ese es nuestro segmento fundamental de la dinámica económica en el cantón. Por ello, pues lo que hemos hecho en esta ocasión es, de alguna manera, convalidar lo que se ha venido haciendo durante los últimos 45 días, porque justo estuvimos en cosecha y eso nos ha permitido implementar las medidas de bioseguridad, los protocolos correspondientes para que todas las personas involucradas en el proceso de cosecha, de producción y comercialización de la fruta, pues se vinculen, se involucren y asuman esa responsabilidad con los demás. Alcalde, ¿esta ha sido la mejor decisión que ustedes han tomado, teniendo en cuenta que los reportes oficiales presentados por el COE Nacional registran y ubican al Cantón Palora como uno de los cantones dentro de la provincia de Morona, Santiago, con más casos de personas infectadas? Aunque no son muchos, según los reportes oficiales, pues es el cantón que más casos registra. Por ejemplo, en el día de ayer, en el reporte del COE Nacional, existe 17 casos en el Cantón Palora. ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Cómo estaba un poco el comportamiento de los casos en este punto de este cantón amazónico? Bueno, hay que indicar que los dos casos que se dieron aquí en Palora fueron importados de la ciudad de Guayaquil. Uno de ellos replicó, se prosperó con algunos casos adicionales porque se trataba de una persona que estaba vinculada con trabajadores justamente en la pitahaya, pero lo más importante de esto es que logramos establecer, determinar los cercos epidemiológicos necesarios para evitar que eso se propague. La curva fue ascendente hasta alcanzar los 9 casos. En 9 casos se aplanó totalmente por varias semanas. Ajá. Y nosotros, obviamente, de manera complementaria y decidida, trabajamos en el control y seguimiento de esos cercos y también a través de un centro de aislamiento con la Mesa Técnica de Salud, lo que sin duda pues dio sus frutos. Luego se incrementó a 10 y a 11 casos. Ahí igual se aplanó totalmente y el día que se tomó la decisión de pasar a amarillo, tuvimos la información, justamente tengo en mis manos, de que se subió a 16 casos, pero obviamente fueron casos de los últimos días que se están confirmando y se confirmaron justamente el día viernes y sábado. Pero aquí hay que anotar lo siguiente. De los 16 casos, 9 casos se dieron de alta de manera definitiva. Ajá. Un caso está en el hospital y lamentablemente pues hay otro caso que se produjo el deceso, el fallecimiento por la persona que tenía complicaciones de salud y los demás casos están totalmente estables. ¿Qué está haciendo el gobierno cantonal, en este caso usted como alcalde,
para garantizar que precisamente estas disposiciones se cumplan bajo las estrictas normas de bioseguridad y evitar que de nuevo la enfermedad se reactive en este punto de la Amazonía? El gobierno municipal asumió en su integridad, conjuntamente con la Mesa Técnica de Salud y la Policía Nacional, todos los lineamientos emitidos por el COE Nacional. En el tema de bioseguridad hemos implementado el centro de aislamiento, la adquisición de prendas de protección adecuadas para los colaboradores de la institución y también colaborando con el centro de salud. Por otra parte, las mascarillas. Está normado y regulado con una ordenanza. Eso es de carácter obligatorio para los ciudadanos cumplir con ponerse la mascarilla en todos los lugares. Asimismo, pues hemos venido trabajando de manera organizada en base al plan de contingencia cantonal, que es fundamental como guía y herramienta de planificación y ejecución de las actividades a seguirse en todos los ámbitos, en la parte productiva, con la mesa técnica de la producción, en la parte social y en la parte comercial, de igual manera con los protocolos correspondientes. Y hoy estamos ya preparándonos para reabrir las actividades a nivel institucional del gobierno municipal. Alcalde Heras, ¿han logrado cuantificar ya cuánto ha significado esta paralización de actividades debido a esta emergencia sanitaria durante las últimas semanas, lo que también obliga a este cantón de la provincia de Morona, Santiago, a reactivar? ¿Han cuantificado cuánto económicamente ha perdido este cantón por la paralización o las actividades restrictivas que hemos mantenido? Bueno, estimativamente podríamos establecer en $1 millón las pérdidas por las cosechas no aprovechadas de la pitahaya. A pesar de ello, se cosecharon en los últimos 45 días alrededor de 800,000 kilos, lo que representaría para la economía y la liquidez del país y del Cantón Palora sobre los $500,000. En la parte comercial estimamos igual sobre los $200,000, es decir, realmente es importante, es alta la pérdida, pero nosotros hemos sabido sobrellevar de manera concomitante, de manera paralela, los dos temas más fundamentales: la salud y la vida de las personas y también el desarrollo y trabajo económico en la parte social, de tal forma que eso nos ha permitido a nosotros contar con esa seguridad y confianza en la comunidad, porque aquí tiene que dinamizarse la economía, pero con la corresponsabilidad social. Alcalde, ustedes han conversado y han coordinado esta decisión con los alcaldes de los otros cantones aledaños, circundantes a Palora. Le pregunto esto porque finalmente también son cantones que están entrelazados, que tienen una actividad común, que muchas veces pobladores de Palora van a otros cantones aledaños, en fin. ¿Qué otros municipios, qué otras alcaldías también eventualmente decidirán el cambio de color una vez que ustedes han dado este paso? Bueno, para mí es satisfactorio pensar y tener la certeza de que la decisión que hemos tomado fue la mejor. De igual manera, hace 45 días fuimos cuestionados por permitir a los productores y exportadores de la pitahaya comercializar la fruta. Eso, sin duda, pues hoy podemos decir que fue la decisión acertada. Y de igual manera yo motivo en este momento y en esta ocasión a todos los colegas alcaldes del país entero a trabajar de manera articulada con la sociedad, con los actores sociales, porque de ahí parte el primer compromiso. Y nosotros, obviamente, como institución, pues vamos proveyendo de los recursos, de los materiales, de los insumos adecuados para que este engranaje del tejido social funcione. Yo respeto plenamente el criterio de muchos colegas alcaldes que están opuestos a esta medida, pero considero que aquí tenemos que aprender a sobrellevar y sobre todo a convivir con el virus que ha venido no a quedarse 2, 3 meses, sino por mucho tiempo. Y mientras tanto, tenemos cientos y cientos de familias en el Cantón Palora, no solamente del país, sino también de la hermana República de Venezuela, de los hermanos cantones de Bamboya, Pablo VI, que viven y trabajan en Palora y dependen de las actividades de la pitahaya. Hemos tenido que asumir nosotros esa responsabilidad social con ellos. Pues ahora que se libera un poco el horario de trabajo, se han incorporado
poco a poco muchísimas personas a sus actividades y eso sin duda va a permitir oxigenar esta presión que se está viviendo en la parte social. De tal forma que todos los alcaldes tenemos que afianzar nuestra gestión en la participación y compromiso de los ciudadanos. Muchas gracias, alcalde, por la información compartida. A usted. Le agradecemos bastante al alcalde Luis Heras Calle, alcalde del Cantón Palora en la provincia de Morona, Santiago, uno de los 3 municipios, alcaldías de la ciudad, del país, en adoptar, pasar del color rojo al amarillo dentro de esta fase de distanciamiento en la emergencia sanitaria. Hay media centena más de municipios, de alcaldías en el país que también ya han expresado su deseo y su interés de pasar al color amarillo en el transcurso de las próximas horas y días y retomar progresivamente actividades en el país. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 24 minutos. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, destacó la disposición del gobierno ecuatoriano de honrar la deuda de los bonos 2020, ya que a raíz de esa decisión el país recibe apoyo y acompañamiento económico. Lo dijo en el marco de la donación de $8 millones por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para enfrentar los efectos del COVID-19. Según se expresó en el acto simbólico de entrega de la donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, esta se asienta en una premisa de solidaridad, reciprocidad y confianza. A ellos que dicen que Ecuador no debiera haber pagado sus deudas en marzo, pero digo con todo el respeto que no pueden estar más equivocados. Hubiera haber sido una locura para Ecuador haber entrado en default. En vez de encontrar la solidaridad internacional y el acompañamiento que tiene el país ahora, Ecuador estaría solito. Por ello, la USAID donó $8 millones al Ecuador que serán destinados a programas de asistencia para enfrentar la pandemia. El vicepresidente Otto Sonnenholzner agradeció este gesto de apoyo y calificó como pragmático y acertado el manejo de las relaciones internacionales. Entender que no se debe de confundir soberbia con soberanía, hoy da resultados. Hoy ha quedado demostrado que la recomposición de esa relación beneficia a ambos países, porque las relaciones diplomáticas deben de basarse en el respeto, en la solidaridad y en la reciprocidad. Además, el apoyo de la USAID y el gobierno norteamericano se refleja en la reactivación económica del país. Por ejemplo, en el mejoramiento de las condiciones comerciales para el sector florícola y otros sectores productivos. Está avanzando el proceso para mejorar las condiciones comerciales de ese producto tan importante para el sector agrícola de la Sierra del Ecuador, para que pueda ingresar a los Estados Unidos en mejores condiciones. Con Estados Unidos y con el apoyo del gobierno americano se están consiguiendo cientos de millones de dólares para invertir en los sectores productivos en el desarrollo, para que el Ecuador pueda avanzar en la obtención del financiamiento tan necesario en los multilaterales. De ahí la necesidad de contar con herramientas complementarias, como las leyes en materia económica urgente enviadas por el Ejecutivo, a decir de Fitzpatrick. Y aspiramos que la Asamblea Nacional haga su parte para responder en forma urgente a esta necesidad nacional. También hubo espacio para comentar sobre el trabajo para enfrentar los problemas de corrupción. También estamos colaborando con un ente independiente del Estado ecuatoriano, la Fiscalía, para que pueda avanzar en sus investigaciones sobre casos espantosos de la corrupción pública. Quien quiera hacer dinero de la tragedia ajena es eso, un miserable. Y quien roba recursos públicos es un corrupto. Y los corruptos deben de pagar y responder ante la ley. Un encuentro en el que las autoridades confirmaron que ambos países llevan adelante relaciones bilaterales saludables. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 horas 27 minutos. El exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, nos acompaña esta mañana en Telediario para analizar la situación económica por la que atraviesa actualmente nuestro país. Economista, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Fabricio. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, economista. Gracias por atender nuestra invitación. Bueno, ¿cómo se encuentra actualmente la situación presupuestaria de Ecuador? Bueno, la situación es complicada. Solo por 3 factores usted tiene un impacto de unos 7.000 millones de dólares. Me refiero, por ejemplo, a lo que se presupuestó en materia de recaudación tributaria, con una economía que va a decrecer este año probablemente alrededor del 10%. Yo creo que va a ser bastante más del 6 o del 7 que se estimó hace poco, con una caída del precio del petróleo que se sitúe en 2025 cuando estuvo en el presupuesto en 51, y además con ingresos que estaban previstos de 2.000 millones en concesiones que no van a realizarse por la propia situación. El impacto general para ingresos del presupuesto es más o menos 7.000 millones de dólares adicionales a los que ya tenía de déficit antes del aparecimiento de este problema. Economista, ¿podríamos mencionar una cifra global entonces de déficit? Porque entendemos que para el año 2020 el presupuesto general del Estado estaba calculado en aproximadamente 31.400 millones de dólares, con un déficit en ese momento de 3.800 millones antes del COVID-19. Ahora, ¿de qué cifra podríamos hablar que creció, que aumentó ese déficit presupuestario? Bueno, primero decirle que los 1.800 se quedaban un poco cortos. En el Observatorio Fiscal estábamos calculando en ese momento cerca de 5.000 millones. Con todo lo que ha ocurrido, para dar una cifra para que se entienda, lo que tiene que pagar este año el presupuesto del Estado no es solamente cubrir el déficit, tiene que pagar adicionalmente vencimientos de capital de la deuda pública interna y externa, tiene que pagar atrasos, tiene que pagar ciertos pasivos, se vencen CETES, es decir, todo eso, ese agregado, va a sumar más o menos los 16.000 millones de dólares. Eso es lo que se requiere para poder, de alguna manera, sortear la situación que se ha presentado y que se ha complicado a raíz del problema de la pandemia. Claro que sí. Bueno, el presupuesto general del Estado principalmente se alimenta de ingresos provenientes de la venta de petróleo, de la recaudación de impuestos, como usted bien mencionaba, por el tema de las exportaciones, en fin. Pero solamente en el tema de impuestos tributarios, del pago de impuestos, de la recaudación, el ministro de Economía y Finanzas hace poco aseguraba que existe una merma o una caída de las recaudaciones en un 40% solamente en la recaudación del IVA. Se estimaría más o menos unos 2.000 millones de dólares menos solamente en recaudación tributaria. ¿Esto puede ser así o el escenario podría ser peor? No, yo creo que esa cifra puede ser inclusive más severa, más complicada. Cuando una economía no crece, las empresas no venden y por lo tanto no generan utilidades. Al no generar utilidades, no pueden pagar impuesto a la renta o no pagan impuesto a la renta. Cuando la economía decrece, el nivel de transacciones también se reduce. Por lo tanto, el IVA, que es un impuesto a las transacciones, también se reduce y por lo tanto el presupuesto recibe menos recursos. Así que yo sí creería que el impacto puede estar en unos 2.500 millones de dólares en términos anuales. Economista Pozo, ¿cuánto ha afectado también esta caída tan drástica del precio del crudo en el mercado internacional para recibir ingresos en nuestro presupuesto del Estado? Se estima también que por el tema de la caída del precio del barril de crudo, cerca de 3.000 millones de dólares el país dejaría de percibir. ¿O deja de percibir? Fíjese, el presupuesto se estableció en 51 dólares el barril. Si usted hace una diferencia de 30 dólares por barril, más o menos entre lo que sería en el año y lo que estaba previsto, usted tiene una diferencia de 30 dólares. Eso multiplicado por 80 millones aproximadamente, que impacta en términos anuales, 80 millones de dólares anuales cada dólar que se reduce en el precio del petróleo, usted tiene que multiplicar 3 por 8, es decir, 24, son 2.400 millones de dólares menos por concepto de la caída del precio del petróleo, no compatible con el precio que estaba en el presupuesto.
Y en el tema de la monetización de activos que finalmente no se ha logrado concretar, este tema de las concesiones de empresas públicas, sobre todo que usted mencionaba, ¿cuánto deja de percibir por ese concepto el país? Bueno, yo fui un poco crítico en el sentido de que me parecía que las concesiones no podían entrar como un ingreso permanente a la proforma, porque es un ingreso incierto, no sabe si va a entrar, cuánto va a entrar, en qué forma va a ser, pero ahí probablemente el impacto va a ser de unos 1.500 a 2.000 millones de dólares. Sume usted las cifras que acabo de citar, estos 1.500, más los 3.000 millones, más los 2.000 millones del tema de los impuestos, usted tiene la cifra que le mencioné al principio, de unos 7.000 millones de impacto solamente por esa vía. Y eso obviamente agrava la situación fiscal y complica el financiamiento de todos los sectores. Economista Pozo, y con 7.000 millones de dólares aproximadamente menos para nuestro presupuesto, ¿qué es necesario hacer en el tema de la proforma, del presupuesto que se está ejecutando este año? ¿Qué se debe ajustar? A ver, aquí no hay ciencias ocultas, Fabricio. Usted tiene un presupuesto con un déficit grande. Cuando tiene un presupuesto grande en déficit significa que los gastos son mayores a los ingresos, así de simple. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O aumentar los ingresos, o reducir los gastos, o alguna combinación de las dos cosas. Pero la coyuntura del momento es importante, porque si usted, por ejemplo, en vez de darle oxígeno a la economía, le quita oxígeno, lo que provoca es más recesión económica y termina generando inclusive menos impuestos, menos recaudación tributaria. Entonces tiene que buscar manejarse en términos, yo les diría, balanceados. De alguna manera tiene que bajar el gasto en la proporción que necesita, que todavía no se ha dado. Tiene que generar ingresos por contribuciones que le ayuden, tiene que financiar parte de lo que no pueda ajustar con recursos, por ejemplo, de multilaterales o de gobiernos de países amigos, y de esta manera tratar de salir de la situación. Ese es, por ponerlo en sencillo, cómo debería manejarse el problema, y otras obligaciones tendrán que renovarse hacia adelante. Bueno, pero ¿por dónde deberían entonces ir esos ajustes? Porque en este momento de complicación, de dificultades a nivel económico, hay mucha gente que espera, lógicamente, que la situación económica se vaya aliviando. Pero las autoridades tienen ahí un difícil dilema, el tomar decisiones que finalmente permitan una viabilización de las decisiones a nivel económico y permitir que el país siga marchando en medio de estas complicaciones. ¿Dónde se debería ajustar? A ver, hay varios ámbitos donde deberían realizarse ajustes. En primer lugar, usted destina cerca de 10.000 millones de dólares anuales en la nómina de todo el sector público, no solo el gobierno central, de todo el sector público. Usted necesita hacer una reducción importante ahí, porque en primer lugar, la distancia con los salarios promedio del sector privado le da ese espacio. Y segundo, porque la situación no le permite atender ese nivel de gasto en nómina. Entonces, por ahí va un primer ajuste. Por cierto, solo ahí usted tiene alrededor de 70.000 contratos ocasionales que ya fueron anunciados hace bastante tiempo atrás y que vemos que no se ha avanzado mucho. Esa es la primera decisión. Los bienes y servicios es un gasto corriente. Eso está atado también a el tema de la nómina. Ahí nosotros estamos con más de 3.000 millones de gastos, donde también creo que tiene que hacer una reducción significativa. El tercero son los subsidios a los derivados. Seguimos subsidiando a lo que se llama el precio y no reemplazamos este subsidio por lo que debería ser un subsidio al transporte público. ¿Beneficiando a quién? A los contrabandistas, beneficiando a los que no necesitan el apoyo del Estado, y con eso le mermamos recursos al Estado para que pueda gastar en lo que realmente debe gastar. Entonces, estos elementos más una reestructura de la deuda que le permita a usted liberar fondos, solo en intereses anuales son cerca de 4.000 millones.
entre los intereses y estos recortes, usted estaría de alguna manera contribuyendo para que el presupuesto del Estado pueda ser financiado de mejor manera, y aparte las contribuciones que se están solicitando, que lamentablemente ha tenido mucha oposición y no es un tema para de alguna manera juzgar, porque se ve que los deberes no han sido hechos de la debida forma. Yo creo que el tamaño del Estado se ha reducido en una proporción demasiado pequeña, y ahora la gravedad de la situación le obligaría o debería obligarle al gobierno a tomar las decisiones que tiene que tomar. Bueno, hemos hablado en estos minutos sobre el impacto, sobre todo en el ámbito público, en las cuentas fiscales, pero ¿qué es lo que pasa en el sector privado durante estos días de confinamiento, de paralización de actividades y demás? Desde la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, se ha advertido que al menos 3.384 millones de dólares se han caído o se ha registrado como pérdidas en ventas durante estas 8 semanas de confinamiento que ha vivido el país. ¿Qué está evidenciando también esta cifra en el sector privado que reflejan pérdidas además? Bueno, el que realmente mueve la economía hacia arriba o hacia abajo es el sector privado. El sector privado es el que aporta para, por ejemplo, generar empleo. Es el que aporta para que el PIB crezca o decrezca en este caso. Y ahora estamos viendo un impacto, yo diría, no visto en la historia económica del Ecuador. Si el Ecuador llega a caer el 10% más este año, sin duda va a ser la caída de producción más importante de toda la historia económica del Ecuador. Mucho más fuerte que el año 99, que caímos un poco más del 5% cuando se produjo el feriado bancario. En la situación actual, fíjese usted, solamente en la industria del turismo, lo que es hotelería, restaurantes, bares, sitios de entretenimiento, solamente ahí usted tiene alrededor de 450,000 personas que trabajan de manera directa. Esas personas en este momento no están actuando. Está paralizado totalmente el sector. Así que las cifras que se han citado son absolutamente, yo diría, muy representativas y ilustran por qué razón las estimaciones de caída del PIB se acercan a un porcentaje como el que cité, de alrededor del 10%. Esta cifra realmente genera mucha preocupación, que esta caída del Producto Interno Bruto total nacional llegue casi al 10%, superando incluso lo que se registró en el terremoto del 2016 y en la crisis financiera del año 99, realmente tiene que llevarnos a reflexionar como país. Es un momento, Fabricio, donde tenemos que estar claros que el problema es de todos. Tampoco es justo asignarle la responsabilidad a un solo sector. Este es un problema donde estamos involucrados el gobierno, el sector privado, los empleadores, los empleados, los dueños de los bancos, los clientes de los bancos, absolutamente todos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque todos tenemos que aportar, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que dar nuestra cuota de contribución, nuestro aporte de solidaridad, obviamente balanceado, los que más pueden más, los que menos pueden menos, pero también hay que dar ejemplos. El sector privado sí ha esperado que el gobierno dé el ejemplo de un recorte importante de aquellos gastos improductivos como los que cité, donde lamentablemente todavía no ha actuado. Y claro, ahí hay las posiciones de que si ese ha sido el actuar, ¿por qué en cambio ahora se pide la colaboración de sectores tan complicados? El día de ayer me informaban de muchas empresas que no tienen caja para nada, a pesar de que tuvieron utilidades del año anterior, que hayan tenido utilidades del año anterior o los últimos años inclusive, no quiere decir que este momento tengan la liquidez para aportar. Igual en el caso de algunas personas, pero en todo caso, lo de fondo es que aquí debe primar el espíritu, en primer lugar, de un programa integral y completo, y en segundo lugar, donde todos los actores tenemos que coparticipar de manera, como explico, balanceada y equilibrada. De acuerdo, muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchas gracias, Fabricio, siempre a la orden. Muy gentil. Agradecemos al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por ofrecernos su punto de vista
frente a la situación económica financiera que está viviendo este momento el país, mucho más agudizada por la presencia del COVID-19. 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a una nueva pausa, regresamos con más enseguida. Siete de la mañana, 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que desde el 13 de marzo al 10 de mayo de 2020, 3.757 unidades de carga circularon por los pasos fronterizos de Perú y Colombia para mantener la actividad productiva y comercial con ambos países vecinos. Por el paso fronterizo de Huaquilla circularon 2.081 tractocamiones y 280 camiones por Rumichaca, al norte. Transitaron 836 tractocamiones y 464 camiones, y en San Miguel 90 tractocamiones. El Gobierno Nacional, mediante los protocolos de operatividad para centros de atención de frontera y de transporte internacional por la frontera norte, aprobados por el COE Nacional, garantiza el desarrollo del transporte internacional de carga durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, para mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad en todo el país. Y también les informamos que el municipio de Guayaquil planteará la reapertura del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, a través de redes sociales. Escribió el siguiente mensaje: hemos informado a las autoridades que presentaremos al COE Nacional el protocolo de apertura del aeropuerto de Guayaquil para el 1 de junio, indicó la alcaldesa. Entre las propuestas se contempla que todo pasajero de manera obligatoria deba realizarse una prueba rápida de COVID-19. De igual forma, el Aeropuerto Internacional de Quito, a través de sus voceros de autoridades, ha presentado un plan de reactivación progresiva bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció en redes sociales que junto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se reunieron con los concesionarios y alcaldes para plantear el reinicio de las operaciones aéreas el próximo 1 de junio. Por ahora, los vuelos nacionales e internacionales se mantienen suspendidos hasta el 31 de mayo. Únicamente operan vuelos de carácter humanitario. Nosotros estamos listos para la reapertura. De hecho, ya estamos ahora operando nosotros con los protocolos que fueron dispuestos por el gobierno nacional y por la alcaldía de Guayaquil. Todos los pasajeros deben ser chequeados la temperatura, deben ser chequeados sus equipajes, vamos a desinfectar los equipajes, vamos a controlar que solamente ingresen pasajeros a la terminal, y dentro de la terminal tenemos separadores para observar la distancia, el distanciamiento físico, y hasta este momento todas las aerolíneas han mencionado de que volverían a operar. 7 de la mañana, 49 minutos. Y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, se encuentra con nosotros vía videoconferencia esta mañana para conversar sobre la reactivación progresiva de ciertas actividades en medio de esta emergencia sanitaria. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo marcha ya y cuánto se ha avanzado en estas conversaciones con las autoridades de los aeropuertos, tanto de Quito como de Guayaquil, para eventualmente retomar las actividades a partir del inicio del próximo mes, del 1 de junio? Bueno, la idea es que retornen los vuelos dentro de un ámbito de seguridad y dentro de protocolos que garanticen justamente evitar la propagación del contagio. Para eso creo que hay una gran coincidencia a nivel nacional de que el 1 de junio sea la fecha en la cual arranquemos nuevamente con los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, pero manteniendo controles como los descritos por el gerente de Taxa, que se basan en 3 momentos para nuestro criterio. El primer momento es cuando ingresa el pasajero al aeropuerto. Solamente pasajeros con su ticket de abordaje, nada de acompañantes, a menos que sea una persona con algún tipo de discapacidad y que por eso así lo requiera. Dentro del aeropuerto, pues obviamente a los trabajadores que ingresan a esta facilidad, no solamente el control debe de ser para los pasajeros, sino también para todos los trabajadores.
Y obviamente este control debe concentrarse primero en que no hayan, se haga una sanitización, se haga una limpieza pues, de las personas con estos túneles de desinfección, se les exige el uso de mascarillas, de visores, de guantes, de tal manera en que se pueda controlar su seguridad sanitaria y evitar que ellos se contagien. Segundo, en el segundo momento es dentro del aeropuerto como tal. Y para eso se ha conversado con los concesionarios, justamente lo que dialogábamos ayer, es que hayan suficiente señalética para que el distanciamiento social sea aprobado. Sea tanto en el counter cuando se va a hacer el chequeo de las maletas o el chequeo del pasajero, en los controles de seguridad y obviamente a la entrada, al ingreso del avión. Mantener siempre el distanciamiento social. En la permanente vigilancia por parte de las autoridades dentro del aeropuerto, dentro del personal de cada una de las concesionarias, para que los pasajeros siempre estén utilizando sus equipos de bioseguridad. Y obviamente en el caso ya durante el vuelo también es importante mencionar que se deben de mantener las medidas de bioseguridad. No se debe de llevar alimentos, pues no se proveerán alimentos más allá de bebidas selladas. Se deberá, pues obviamente, la tripulación de cada una de las aerolíneas deberá de tener pues, sus implementos también, principalmente en el caso de que traten a algún pasajero. Y ya en el momento del arribo, que es el momento, digamos, que más complejo cuando recibamos pasajeros internacionales, ya hay una gran experiencia de parte de las dos concesionarias porque han venido recibiendo vuelos humanitarios y por eso los protocolos se han ido afinando, pero además del triaje que se debe de realizar, está el pedido pues, del municipio de Guayaquil, también por parte de Equiport, de realizar pruebas rápidas a las personas que van llegando, por lo menos unas 10.000 durante el tiempo que éstas se consuman, y de esta forma ir controlando. Las personas que den positivo, pues serán llevadas a cumplir cuarentena en algún hotel dispuesto para este efecto, esto es lo que estamos afinando, y aquellas que estén negativas puedan retirarse a sus actividades normales dentro de lo que marque el color del semáforo en cada cantón. De acuerdo, ministro. Usted creo que ha mencionado algo que es muy importante. Una vez que se reactiven ya las operaciones en los aeropuertos, esto no implica que todas las personas que estén viajando necesariamente y obligatoriamente tengan que hacer un aislamiento. Solamente aquellos que tengan un resultado positivo en estas pruebas rápidas que eventualmente se realizarían en los aeropuertos. Correcto. La idea de poder volver a los vuelos regulares significa ya eliminar el requerimiento de hacer la cuarentena en hoteles como se está haciendo hasta la fecha y se va a realizar hasta fin de mes. A partir de junio, la idea que se ha propuesto y que se expone hoy ante el COE es que los pasajeros que arriban se dediquen o puedan movilizarse de acuerdo a lo que indique cada GAT. Puede tener usted en Guayaquil que se mantenga, digamos, en rojo, entonces tendrán que sujetarse a las medidas de movilidad que implican estar en un color rojo dentro del semáforo. Si arriban a Manta y Manta está en amarillo, pues tendrán que acogerse a esas medidas de restricción de movilización. Entonces, esto va a depender de cada cantón, pero lo importante es anunciar con suficiente tiempo esta medida es para que las aerolíneas puedan prepararse, pueda comenzar la venta de boletos. Todavía, a pesar de que hemos traído casi ya 8.000 ecuatorianos en vuelos repatriados, todavía hay una cantidad importante fuera del país, y el que nosotros podamos anunciar estos vuelos también pues incrementa las posibilidades de que ellos puedan regresar a sus hogares. Claro que sí, ministro. ¿Y esta reactivación se daría al 100% o sería parcial? Porque también hay mucha expectativa por parte de muchas personas que se encuentran fuera del país, que están muy interesadas de retornar a Ecuador y no han podido debido a esta emergencia. Con esta decisión, con estos acercamientos con los representantes de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, desde el 1 de junio se retomarían al 100% los vuelos que estaban cancelados. Bueno, todo depende de las aerolíneas. Nosotros tenemos una apertura al 100%, pero esto va a ser progresivo. Creemos que no vamos a tener la cantidad de vuelos que existían antes de que se declare la pandemia, pero esto se va a ir corrigiendo poco a poco. Dependemos mucho también de la demanda de pasajeros, no solamente por regresar al Ecuador, sino también por salir del Ecuador para hacer sus actividades de negocios o sus actividades de turismo, entendiendo también que esta última actividad va a estar muy golpeada
porque aún la gente pues prefiere mantenerse aparte de muchos actos que involucren cantidades de personas o involucren amotinamientos de personas. Entonces, nosotros creemos que esto va a ser muy progresivo, pero es importante que se vaya ya reactivando esta industria, que es una industria que genera al menos unos 10.000 puestos de trabajo de forma directa y una cantidad importantísima de manera indirecta. De esta forma evitamos pues mayores despidos, pues permitimos que se reactive en algo la economía de los cantones y permitimos también a mucha gente regresar a sus destinos y a sus hogares. Ministro Martínez, ¿cómo marcha la reactivación de otros sectores? Ya se ha cumplido la primera semana de la reactivación parcial dentro de este plan piloto del sector de la construcción. ¿Cómo ha marchado esta semana en las actividades previstas dentro de ciertos proyectos de construcción? ¿Y qué otros proyectos también seguirán aprobando y permitiendo dentro de estos esquemas piloto en los próximos días? Bueno, nosotros como ministerio tenemos ya funcionando, dentro de los proyectos que postulamos está el anillo vial de Santo Domingo, que se encontraba casi con un avance del 50% y que está dentro de los proyectos priorizados por ser una arteria vial importantísima para la conexión del país. De esta manera, ese proyecto comienza a funcionar, comienza a trabajarse desde esta semana. La semana anterior, si bien hace 2 semanas fueron aprobados, la semana anterior fue una semana preparativa, una semana de ir tomando todas las medidas, y esta ya es una semana de ejecución. Asimismo, tenemos, por ejemplo, un proyecto importante de mantenimiento por resultados en Chimborazo, una obra de rehabilitación de casi 30 millones de dólares, pero que dura 5 años, un primer año de rehabilitación y 4 de mantenimiento. Ya las máquinas están subiendo a Chimborazo para poder comenzar con esta reactivación, y de esta manera nosotros vamos encaminando algunos proyectos. Creo que estos esfuerzos que hagamos durante mayo, con estos 2 proyectos, también tenemos el aeropuerto de Manta, que es uno de los que también es nuestra intención que se reactive y que estamos en ese proceso con el contratista, ya fue aprobado también dentro de los proyectos pilotos, podamos generar experiencia. Y con esta experiencia que nosotros generemos, ya con la realidad podamos ya disponer de un protocolo completo, y de esta forma también en junio, que debería de ser un mes muy importante ya para la reactivación en general de la economía, podamos ya con todas las medidas de seguridad probadas, corrigiendo cualquier tipo de error que se haya presentado en estos pilotos, tomando las precauciones que probablemente se hayan saltado y que solamente la experiencia nos puede proveer. Empecemos ya con junio con muchísimos más proyectos y Dios mediante una rehabilitación total de nuestras actividades. Y sobre todo, ¿en qué sectores? Porque ayer leíamos un mensaje del presidente de la República que anunciaba a través de su cuenta de Twitter que al menos 50 municipios del país han anunciado que pasarán a semáforo amarillo en los próximos días, esperando una reactivación progresiva de sus actividades. Pero ¿cuáles deberían ser, o al menos qué proyectos o en qué áreas las autoridades están tratando de dar mayor fuerza para una reactivación productiva y económica del país? Mire, principalmente se está trabajando mucho en construcción, no solamente de construcción de infraestructura, sino también construcción inmobiliaria, cuyos proyectos también han sido aprobados y que ya están en proceso de reactivación. La construcción inmobiliaria representa muchísimas fuentes de trabajo. Pero para esto de aquí también es necesario, y nosotros estamos contemplando presentar en esta semana protocolos para también contemplar la reactivación del sector de transporte, y principalmente el transporte intraprovincial e interprovincial, pero con muchísima cautela. Y esto porque puede convertirse en un factor de propagación. Lo que se están estableciendo son protocolos para, primero, controlar desde los terminales quiénes son las personas que entran, que solamente deben de ser los pasajeros. En el momento de ingreso de un pasajero a su bus, pues debe de tener un triaje, debe tener una toma de temperatura, debe tener un proceso de desinfección, debe de ingresar subiéndose con su mascarilla, con sus guantes, con sus visores, y estamos proponiendo que solamente el aforo sea solo del 50% de la capacidad de la unidad, de tal manera en que haya un suficiente distanciamiento social, porque en estos buses, pues normalmente los trayectos a veces son más largos o son largos. Entonces, tenemos que ir implementando, hemos tenido procesos de socialización y de conversación con los diferentes gremios de manera muy activa,
también con el gremio de taxistas que quiere irse reincorporando, y a medida que las actividades se vayan permitiendo, obviamente necesitamos más transporte. Entonces, si se va a comenzar con el sector de la construcción, tenemos que ver formas en que los trabajadores lleguen a sus puntos de trabajo. Si se comienza a pensar en el comercio, también tenemos que evaluar las formas en que estos trabajadores puedan llegar. Entonces, esto va de la mano y todo se está estructurando para que, a pesar de que diferentes cantones tengan diferentes colores de semáforos, como lo que sucedió hace poco y ya se corrigió en Daule con su conexión con San Borondón, podamos tener una coordinación muy, muy clara y que la situación de semáforos de ciertos cantones no afecte la operación de otros que ya decidan cambiar sus colores y su situación sanitaria. De acuerdo, ministro. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, por explicarnos sobre estos procesos de reactivación progresiva de las actividades productivas y económicas en el país. 8 de la mañana con 1 minuto. Y antes de dar paso a Sofía Montoya en nuestro segundo bloque de Telediario, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Que tengan un buen día. Creo que tenemos bastante claro el tema del distanciamiento social. Hoy los invito a que ese distanciamiento sea solamente físico. No nos cuesta nada hacer una llamada, un WhatsApp, escribir un mensaje de texto o un correo electrónico, para así hacerles saber a nuestros seres queridos cuánto los amamos y por amor a ellos permanezcamos en casa. En este tiempo es importante la salud y tienen que estar con mascarillas y guantes. No salgan de la casa porque el coronavirus es muy malo. Cuídense. Hoy les voy a dar unos consejos para prevenir el coronavirus. Primero, quédate en casa. Usar mascarilla, gafas o lentes. Usar gel antibacterial o alcohol. Lavar tus manos frecuentemente con jabón líquido. Cubre tu boca y nariz cuando estornudes o tosas. Evitar contacto con familia, amigos o mascotas. Limpiar o desinfectar tu casa diariamente con algún Tix o con cloro. Gracias. Recordemos que estamos en una pandemia por el coronavirus. Mis padres son servidores de salud. Por ellos, por mí y por todos, debemos de respetar la seguridad. Tenemos que usar mascarillas, guantes y desinfectar todo antes de salir y después de salir. Tenemos que respetar la distancia en las filas. Tenemos que luchar para volver a abrazar a nuestros seres queridos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos y por supuesto invitarlos a repasar las noticias de Ecuador y del mundo en esta segunda parte de Telediario. Empezamos. El
coronavirus se encuentra en 180 países a los que ha llegado amenazando a los sistemas de salud menos desarrollados. Por ello, decenas de equipos científicos trabajan contra reloj para determinar una vacuna que le ponga fin a la pandemia. Considerando que el desarrollo de la vacuna puede tomar varios años, las investigaciones han ido de manera acelerada. Que la vacuna sea efectiva contra el virus y que se produzca a gran escala son dos características fundamentales que debe de tener el antídoto que persigue el mundo. Por parte de la Unión Europea se hace un llamado a una acción conjunta que beneficie a todos los afectados. Tenemos que desarrollar las capacidades para poder producir millones de unidades y asegurarnos de que lleguen a cualquier rincón del mundo a un precio justo y asequible. En esto estamos trabajando y para ello necesitamos dinero y una colaboración a nivel global. Con el aval de la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos ya se ha autorizado la aplicación de tratamientos como el Remdesivir, el mismo que acorta el plazo del virus y garantiza una recuperación del paciente infectado. Para estos pacientes que están hospitalizados, todavía no lo hemos usado a nivel de las oficinas regulares ni los centros clínicos. O de pacientes que están en casa y que presentan los síntomas. Correcto, porque basado en la teoría del virus, que causa una reacción citotóxica. Pero ¿qué sucede? Todas las medicinas tienen sus efectos secundarios. Por lo tanto, estas medicinas, estos antivirales, se están usando a nivel de hospitales y entonces el gobierno está dando la aprobación de inmediato para usar en hospitales, igual como el intercambio de plasma. Otro de los organismos empeñados en encontrar la cura es la Universidad de Oxford, que ya ha aprobado la inmunización en monos. Además, comenzó una nueva etapa de prueba en humanos entre 18 y 55 años. Una vez que sea efectiva en las personas, necesitará la aprobación de los organismos de emergencia para preparar millones de dosis que estarán listas en septiembre. En este momento tenemos una fabricación a muy pequeña escala para ensayos clínicos y existe un gran desafío técnico para aumentar ese nivel con el fin de dar un gran número de dosis. El Instituto de Israel para la Investigación Biotecnológica anunció que ha desarrollado un anticuerpo para el COVID-19. El anticuerpo ataca el virus y lo neutraliza, lo que representa un avance significativo para la lucha contra la pandemia. Trabajando con docenas de científicos en diferentes equipos para tratar y ver no solo cómo encontramos la vacuna, sino cómo podemos adelantar unas cuantas medicinas para mitigar todo este tiempo hasta que la vacuna esté lista. Se encuentran también 3 vacunas desarrolladas por instituciones académicas y compañías biotecnológicas chinas, con el único reto de lograr la inmunidad evitando la enfermedad. Cerca de 100 equipos trabajan para descubrir la vacuna y unos 12 son los primeros en realizar el ensayo en humanos. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, destacó la disposición del gobierno ecuatoriano de honrar la deuda de los bonos 2020, ya que a raíz de esta decisión el país recibe apoyo y acompañamiento. Lo dijo en el marco de la donación de $8 millones por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID para enfrentar los efectos del COVID-19. Según se expresó en el acto simbólico de entrega de la donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, esta se asienta en una premisa de solidaridad, reciprocidad y confianza. A ellos que dicen que Ecuador no debiera haber pagado sus deudas en marzo, pero digo con todo el respeto que no pueden estar más equivocados. Hubiera haber sido una locura para Ecuador haber entrado en default. En vez de encontrar la solidaridad internacional y el acompañamiento que tiene el país ahora, Ecuador estaría solito. Por ello, la USAID donó $8 millones al Ecuador que serán destinados a programas de asistencia para enfrentar la pandemia. El vicepresidente Otto Sonnenholzner agradeció este gesto de apoyo y calificó como pragmático y acertado el manejo de las relaciones internacionales. Entender que no se debe de confundir soberbia con soberanía, hoy da resultados. Hoy ha quedado demostrado que la recomposición de esa relación
beneficia a ambos países, porque las relaciones diplomáticas deben de basarse en el respeto, en la solidaridad y en la reciprocidad. Además, el apoyo de la USAID y el gobierno norteamericano se refleja en la reactivación económica del país. Por ejemplo, en el mejoramiento de las condiciones comerciales para el sector florícola y otros sectores productivos. Está avanzando el proceso para mejorar las condiciones comerciales de ese producto tan importante para el sector agrícola de la Sierra del Ecuador, para que pueda ingresar a los Estados Unidos en mejores condiciones. Con Estados Unidos y con el apoyo del gobierno americano se están consiguiendo cientos de millones de dólares para invertir en los sectores productivos en el desarrollo, para que el Ecuador pueda avanzar en la obtención del financiamiento tan necesario en los multilaterales. De ahí la necesidad de contar con herramientas complementarias, como las leyes en materia económica urgente enviadas por el Ejecutivo, a decir de Fitzpatrick. Y aspiramos que la Asamblea Nacional haga su parte para responder en forma urgente a esta necesidad nacional. También hubo espacio para comentar sobre el trabajo para enfrentar los problemas de corrupción. También estamos colaborando con un ente independiente del Estado ecuatoriano, la Fiscalía, para que pueda avanzar en sus investigaciones sobre casos espantosos de la corrupción pública. Quien quiera hacer dinero de la tragedia ajena es eso, un miserable. Y quien roba recursos públicos es un corrupto. Y los corruptos deben de pagar y responder ante la ley. Un encuentro en el que las autoridades confirmaron que ambos países llevan adelante relaciones bilaterales saludables. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 8 de la mañana con 12 minutos. El Ministerio de Salud Pública informó que en el país se registran 3.433 pacientes recuperados, 7.163 casos con alta epidemiológica. Además, 34.200 casos descartados, 30.419 confirmados y 2.327 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus. Según esta cartera de Estado, hasta el momento se han tomado 85.223 muestras. Guayas registra 11.999 personas contagiadas, Pichincha 2.336, Manabí 1.277 personas y Los Ríos 1.006 personas contagiadas. Y en medio de esta situación, varios alcaldes del país trabajan en estrategias para reactivar la economía. Planes pilotos y protocolos de bioseguridad se analizan en las alcaldías de Ibarra y Latacunga, mientras en Daule ya rige el color amarillo en el semáforo. En Daule se decidió pasar el semáforo de rojo a amarillo por la reducción de la curva de contagios en la mortalidad y el incremento de cobertura en salud. Hemos rehabilitado ambulancias, el Cuerpo Bombero compró dos ambulancias más, el Distrito de Salud rehabilitó otra ambulancia, ahora no tenemos una, sino que tenemos 5. Hemos entregado miles de mascarillas a los ciudadanos como una herramienta de prevención. Luego de Guayaquil, Daule fue el segundo cantón más afectado por el COVID-19 en Guayas. Su alcalde Wilson Cañizares afirmó que en 2 semanas se cosechará el arroz, principal actividad económica de Daule. Y por eso es la reactivación justamente comercial, porque la gente cuando tiene la producción, lógicamente tiene cómo comprar. La alcaldesa de Ibarra indicó que la mayoría de la población vive del comercio y que desde la próxima semana 100 personas iniciarán las inspecciones para verificar que los locales cumplan con varios protocolos y el registro a través de la web de la municipalidad. Luego tiene que ubicar una bandeja de desinfección o atomizador con desinfectante para la desinfección del calzado al ingreso de su establecimiento, establecer un rótulo en un lugar visible para incentivar y promover el adecuado distanciamiento social. Escaco mencionó que al momento la curva de contagio aumenta y por lo tanto no se puede cambiar el color del semáforo que permanece en rojo. No va a poder usted en semáforo amarillo trabajar o abrir su local sin que el municipio haya certificado que cumple con los elementos de bioseguridad. El alcalde de Latacunga puntualizó que los protocolos básicos a cumplir son la distancia social, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos en todas las actividades económicas que busquen reactivarse, como por ejemplo para quienes fabrican bloques para la construcción. Trabaja primero en las madrugadas, elabora su producto y ahí es donde el dueño de la bloquera debe establecer el cuidado para su personal. Y que la economía necesita una reactivación urgente para evitar una crisis social mayor con protocolos claros de funcionamiento. Debe cuidar la integridad de sus colaboradores. Luego también está en la responsabilidad
de cuidar la integridad de sus clientes o las personas que demandan un servicio de esa empresa o de esa institución. Cárdenas sostuvo que en los próximos días tendrá un cronograma de actividades económicas que se reanudarán paulatinamente cuando cambie el color del semáforo. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El municipio de Guayaquil planteará la reapertura del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri en redes sociales. Dijo lo siguiente: hemos informado a las autoridades que presentaremos al COE Nacional el protocolo de apertura del aeropuerto de Guayaquil para el 1 de junio. Entre las propuestas se contempla que todo pasajero de manera obligatoria deba realizarse una prueba rápida de COVID. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, anunció en redes sociales que junto a María Paula Romo se reunieron con los concesionarios y alcaldes para plantear el reinicio de las operaciones aéreas el 1 de junio. Por ahora, los vuelos nacionales e internacionales se mantienen suspendidos hasta el 31 de mayo. Únicamente operan vuelos de carácter humanitario. El gerente general de la terminal aeroportuaria de Guayaquil se pronunció también al respecto para medios públicos. Nosotros estamos listos para la reapertura. De hecho, ya estamos ahora operando nosotros con los protocolos que fueron dispuestos por el gobierno nacional y por la alcaldía de Guayaquil. Todos los pasajeros deben ser chequeados la temperatura, deben ser chequeados sus equipajes, vamos a desinfectar los equipajes, vamos a controlar que solamente ingresen pasajeros a la terminal. Y dentro de la terminal tenemos separadores para observar la distancia, el distanciamiento físico. Y hasta este momento, todas las aerolíneas han mencionado de que volverían a operar. Y este miércoles se realizarán pruebas técnicas para verificar el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Hospital Temporal para Pacientes COVID, que funcionará en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. La inauguración está prevista para el jueves 14 de mayo. La adecuación del Hospital Temporal para la atención de pacientes COVID-19 con sintomatología leve a moderada está ya en los últimos detalles. Para este miércoles está planificado realizar las pruebas finales de las tomas de oxígeno, del sistema eléctrico y de presión de agua. Natalia Recalde, administradora general del municipio capitalino, informó que los demás detalles logísticos están ya listos para que este hospital temporal sea inaugurado este jueves 14 de mayo. Está todo listo y obviamente todo lo que es el control de que cada una de estas donaciones y de las obras que se están realizando aquí se ejecuten de manera apropiada. El secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, Lenín Mantilla, explica la incorporación de esta infraestructura en el Sistema Nacional de Salud. Es un centro de referencia, es decir, los pacientes que aquí vamos a recibir serán derivados desde el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a sus necesidades y obviamente si los pacientes de aquí en algún momento se sobresatura, Dios no quiera, podemos nosotros contrarreferir hacia otras unidades de complejidad del Ministerio de Salud Pública. Aquí estarán operativas 370 camas con áreas habilitadas para enfermería, residencia médica y un equipo de laboratorio para microbiología. Javier Ceballos, Medios Públicos. 8 de la mañana con 19 minutos. Autoridades, fundaciones, sociedad civil y empresarios suman esfuerzos para contrarrestar el avance del COVID-19. El Batallón Militar Quinto del Guayas recibió como donación camas y colchones, mientras en otros cantones se entregaron insumos y equipos médicos. Cerca de 26.000 pacientes con síntomas de COVID-19 han recibido atención médica oportuna en los 42 centros de salud habilitados por el municipio en varios sectores de Guayaquil. Uno de estos es el Hospital del Día Jacobo y María Elena Ratinov en Puerto Lisa. Perdí lo que es el olfato y siento como cansancio. Ya tengo una semana así con este problema. El centro de salud cuenta con una unidad de triaje respiratorio. Las instalaciones están adecuadas con un sistema automatizado de oxígeno que no requiere de recarga. Antes eran las bombonas, difíciles de llenar, difíciles de conseguir, más bien difíciles de conseguir. Este oxígeno ahora nos abastece una empresa y eso nos garantiza que siempre tenemos oxígeno y que no hay el problema de tener los cilindros. Esto fue instalado en todos nuestros hospitales del día, incluyendo el hospital de Pozorca.
También se entregaron camas y colchones a los militares que pernoctan en el Fuerte Militar Huancavilca y que cumplen con tareas de control y seguridad durante la emergencia sanitaria en el puerto principal. La doctora donó para nuestro centro de aislamiento 40 camas y 40 colchones, los mismos que se van a ser utilizados para el personal militar que una vez ha pasado las operaciones necesitan un aislamiento para comprobar que no hayan adquirido el virus. En la actualidad en la plaza de Guayaquil tenemos 150 personal militar que está de alguna forma contagiado con este virus. Como parte de las donaciones que se reciben de la empresa privada y la sociedad civil, el Fideicomiso Salvar Vidas ha entregado hasta la fecha insumos médicos, medicinas y equipos a 140 hospitales y casas de salud a nivel nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mientras el Fideicomiso Sumar Juntos, una iniciativa del Banco Pichincha, entregó al sistema de salud más de 4 millones de insumos médicos como mascarillas N95, tapabocas, guantes, batas quirúrgicas y trajes de bioseguridad y 310,000 pruebas PCR y test rápidos para contener el COVID-19 con el objetivo de que más ciudadanos puedan acceder a un diagnóstico temprano del coronavirus. Se prevé en las próximas semanas distribuir 230,000 unidades de medicamentos, así como respiradores que ayudarán al tratamiento de pacientes críticos. Varios hospitales de distintas zonas del país se beneficiaron con esta donación. Y también el científico ecuatoriano Edwin Ceballos donó 250 botellas de Birm a la Policía Nacional. Este producto de biotecnología permite el equilibrio del sistema inmunológico, por ello se lo suministrará al personal que enfrenta la pandemia en primera línea. Y devolver a mi país lo que mi país hizo por mí. De yo no haber nacido en este país, de no haber utilizado la rica biodiversidad que lo tiene, no estaría en los niveles que estoy de investigación a nivel internacional. Yo vivo ahora prácticamente en los Estados Unidos, donde hay una demanda enorme por hacer investigación con este producto en diversas patologías. De tal manera que ahora que lo van a utilizar todos los miembros a los que hemos donado esto, les garantizamos que ellos difícilmente se van a enfermar. Esa es la contribución de un ecuatoriano hacia su pueblo. 8 de la mañana con 22 minutos. Las autoridades de Guaranda en la provincia de Bolívar realizaron acciones de control para verificar la venta, distribución y respeto al precio oficial de gas de uso doméstico. Llegaron hasta los sitios donde se vende el gas de uso doméstico. Las autoridades constataron el abastecimiento necesario y que no exista la especulación del producto. Ha habido el abastecimiento necesario, que es importante que la ciudadanía conozca y está a disposición en todos los 7 cantones de la querida provincia de Bolívar. En el operativo que no hubo sancionados se verificó que se respete el precio de $1.60 en las distribuidoras y de $3.50 con entregas a domicilios. En los próximos días haremos en otras ciudades los operativos y siempre así, de sorpresa, sin previo aviso, para que podamos realmente ver lo que está pasando. También revisaron que los lugares de expendio cumplan con las medidas sanitarias como la desinfección de zapatos, agua para el lavado de manos y la entrega de gel desinfectante. Para que no haya ningún peligro de contaminación de COVID-19 a través de los tanques. El gobernador de Bolívar explicó a los ciudadanos que el cambio de cilindro es gratuito, no importa el color, y que la línea para las denuncias ciudadanas es del 1-800 lo justo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que desde el 13 de marzo al 10 de mayo de 2020, 3.757 unidades de carga circularon por los pasos fronterizos de Perú y Colombia para mantener la actividad productiva y comercial con ambos países. Por el paso fronterizo de Huaquilla circularon 2.081 tractocamiones y 280 camiones. En Rumichaca transitaron 836 tractocamiones y 464 camiones. Y en San Miguel, 90 tractocamiones. El Gobierno Nacional, mediante los protocolos de operatividad para centros de atención de frontera y de transporte internacional por la frontera norte, aprobados por el COE Nacional, garantiza el desarrollo del transporte internacional de carga durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 para mantener el abastecimiento de productos de primera necesidad en todo el país. Y ahora les contamos, este martes se cumplió el segundo día de la reactivación parcial y progresiva de la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales del país.
El vocal alterno del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, dijo no estar de acuerdo con la reactivación en los cantones que permanecen en color rojo. De manera parcial, progresiva y solo para el despacho interno de causas en trámite, transcurrió el segundo día de reactivación de la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales del país. Sin embargo, el vocal alterno del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, exhorta a reconsiderar la decisión para los cantones con semáforo en rojo. Yo creo que, sobre todo en Guayas, debería haber quizás mantenerse las medidas que se habían tomado desde el inicio, porque las circunstancias no son las mismas. Mientras la presidenta del Consejo de la Judicatura ha señalado que sí se toma en cuenta el semáforo y por ello se han establecido turnos de trabajo para evitar aglomeraciones en las provincias con mayor carga procesal, como Guayas. Es el director provincial el que tiene que coordinar, por supuesto, con los COEs provinciales, con los COEs cantonales. Ulloa tiene 3 reparos principales. El primero es que la ventanilla electrónica solo recepta escritos con firma electrónica y asegura que hay varios colegas que aún no cuentan con este recurso. Es importante que se tenga un periodo de tiempo responsable para poder habilitar a la gran mayoría de colegas que ejercemos la profesión. Esto, asegura, obliga a dejar los escritos en la ventanilla física, que atiende de 8 a 12 horas. Allí su segunda observación, pues señala que en los cantones en rojo se cuenta con menos tiempo para presentar los documentos. Perdemos el derecho de unas 4 a 5 horas para presentar escritos dentro de los recursos correspondientes en la ventanilla. Finalmente afirma que hay dependencias judiciales que no cuentan con equipos o instalaciones adecuadas para la salud de los servidores. En este marco, la titular de la Judicatura aseguró que por ello se evita gran presencia de servidores. Hemos tomado contacto con la alcaldesa indicándole cuáles son las circunstancias de nuestro retorno. Lo que no quiere la función judicial precisamente es generar cierto movimiento cuando esta movilidad está restringida. El vocal alterno Ulloa propone que se habilite un correo para enviar los escritos de las causas, mientras existan cantones en rojo en Guayas. Por su parte, Judicatura ha señalado que desde el 18 de mayo también se reanudará el despacho interno en los juzgados, unidades judiciales, tribunales penales, contenciosos administrativos y contenciosos tributarios de todo el país. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. De la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso en Telediario. Les contamos que las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior proponen un diálogo con los representantes de las universidades públicas ante la rebaja del presupuesto. El objetivo es precautelar el bienestar de los estudiantes y los docentes. Veamos más detalles. La respuesta del gobierno ante la preocupación de las universidades y escuelas politécnicas para dialogar sobre alternativas que permitan garantizar una educación superior gratuita y de calidad no se hizo esperar. En un comunicado, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, comunicó que esta próxima semana revisará la planificación académica y presupuestaria con cada universidad y escuela politécnica para generar las soluciones operativas. El titular de la CENESID manifestó el compromiso con las autoridades de las universidades para buscar acuerdos que busquen minimizar los impactos de la crisis sanitaria en el sector. También se ha trabajado, por ejemplo, de manera importante en temas de productividad, es decir, hemos identificado ahorros, reorientar gastos, por ejemplo, si había la posibilidad de gastar digamos, una obra, una inversión, un aulario que quizá hoy no se necesite, reorientar ese gasto a mayor nómina docente, a formación. Albán indicó que ya existen acercamientos con los titulares de las universidades. Y fundamentalmente, y lo más importante, trabajar con ellos de la mano en identificar qué gastos se pueden diferir y qué gastos no son necesarios el día de hoy. Hay una serie de gastos que evidentemente, por ejemplo, gastos de viaje, gastos de representación, etcétera. Ante un entorno hay algunas investigaciones de campo, algunos laboratorios que permanecen cerrados. Entonces, por lógica, les hemos sugerido que esos recursos se asignen y se prioricen a lo que es la docencia. Explicó que el ajuste presupuestario en el sector educativo obedece a una caída en la recaudación del IVA y del impuesto a la renta debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, rubros que nutren el presupuesto de este sector. Estos dos componentes, tanto el IVA como el ISR, representan aproximadamente el 80% de los presupuestos universitarios. Es importante destacar que el presupuesto universitario no se construye de manera arbitraria.
tiene una serie de reglas muy definidas y justamente dentro del entorno y del contexto de estas reglas y leyes es que la recaudación se ve afectada por la menor actividad económica. No obstante, enfatizó que el propósito fundamental es precautelar el bienestar de los estudiantes y docentes. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 8 de la mañana con 33 minutos. El Registro Civil ofrece varios servicios a la ciudadanía de manera presencial y virtual durante la emergencia sanitaria. Entre ellos, la obtención del certificado de identidad y estado civil para realizar cualquier tipo de trámite. Si su cédula de identidad ya está caducada, no se preocupe. Mientras dure el estado de excepción, puede usarla sin ningún inconveniente para realizar cualquier trámite. Asimismo, si durante la emergencia sanitaria usted fue víctima de robo o extravió su cédula de ciudadanía, usted puede solicitar en el portal web del Registro Civil un certificado de identidad y estado civil. Este certificado tiene, en primer lugar, los mismos datos que el documento de identidad y además tiene la misma validez durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. El ciudadano deberá ingresar a virtual.registrocivil.gov.es y solicitar el certificado de identidad y estado civil para poder realizar sus trámites. Este certificado debe ser aceptado en todas las instituciones públicas y privadas. Inclusive, si un ciudadano necesita hacer o cobrar, por ejemplo, un bono de protección familiar, las tiendas y los bancos del barrio deben aceptar este documento. Es decir, los corresponsales no bancarios deben aceptar el certificado de identidad y estado civil en reemplazo de la cédula. Hemos otorgado más de 7.000 certificados de identidad y estado civil que la ciudadanía oportunamente ha descargado desde nuestra agencia virtual. El Registro Civil en este momento no está brindando el servicio para renovación y duplicados de cédula, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus y por la alta demanda. Estos servicios se activarán de acuerdo a la semaforización de cada cantón. El servicio de duplicado express de cédula de identidad va a estar disponible, sí, en 28 agencias a nivel nacional, pero exclusivamente para los cantones que se encuentren en color amarillo. La atención va a ser progresiva y paulatina e informaremos a través de los canales oficiales para que ustedes puedan saber en diferentes cantones del país si un cantón ha decidido que está en color amarillo, cuáles son los servicios del registro civil a los cuales usted puede acceder. Asimismo, los matrimonios durante la emergencia sanitaria están suspendidos. Estamos analizando la posibilidad de, en un semáforo amarillo, en el color amarillo, poder activar matrimonios bajo demanda exclusivamente en sede. Es algo que se va a proponer al COE Nacional para poder efectivamente realizar este servicio. Es un servicio que debo mencionar que la ciudadanía está demandando por las redes sociales. Nos preguntan mucho acerca de cuándo se van a reanudar los matrimonios. Es importante que tengamos en cuenta que de ser el caso que lo hagamos en el semáforo en amarillo o en verde, tiene que hacerse con todas las medidas de seguridad y que solamente puedan acceder los contrayentes y los testigos, obviamente. Recuerde que de manera presencial en 55 agencias del Registro Civil, usted puede obtener el servicio de inscripción de defunción, también certificado e inscripción de nacimiento bajo demanda, con la obtención de un turno en la página web del Registro Civil. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y les contamos que un grupo de 70 ciudadanos venezolanos pernoctan desde este 11 de mayo en los exteriores de la Embajada en Quito. Ellos exigen a su gobierno vuelos o buses para poder retornar a su país. $18 días transcurrieron desde que comenzaron su periplo. Salieron de Lima, en Perú, y ahora están en Quito. Su llegada no fue agradable debido al intenso frío que los acompañó. Sí recibieron alimentos y agradecieron a quienes se los brindaron. Pero por ahora lo único que quieren es regresar a su país natal, Venezuela. No queremos refugio, no queremos que nos den dinero, no queremos nada. Lo que queremos es irnos. No saben si hoy les permitirán dormir en los exteriores de la embajada, pero aún así se arriesgan. Ya sea que viajen solos o en familia, como lo hace Fresny Contreras, quien lleva a su niño en coche, y otro más, de 7 meses en su barriga. Porque hemos tenido que dormir en los desiertos, en la calle, en las bombas, en las estaciones de gasolina, en los grifos. Incluso algunos venezolanos que residen en Quito han decidido sumarse a este grupo. Afirman que lo hacen cumpliendo con todos los cuidados sanitarios y también sabiendo las posibles consecuencias. Porque mientras nosotros quizás estamos en un refugio,
en un techo comiendo y no somos prioridad porque aún estamos aquí y seguimos aquí. Por ello abandonaron los albergues donde estaban asilados y otros tantos como Naudi Torres debido a que fue desalojado de donde vivía, pues ya sin trabajo a causa de la pandemia no tiene recursos para sustentarse y tras un año en Ecuador no le queda otra salida que regresar. Yo le agradezco también al pueblo aquí de Quito, Ecuador, por la receptividad que ha tenido con nosotros los venezolanos. Dicen que el siguiente vuelo estaría habilitado en 10 días y que hasta tanto no hay otra forma de esperar, así sea sin un techo que los proteja. Alex Llanos, Medios Públicos. Complejas realidades que son producto, se han generado a raíz de esta pandemia. Y a continuación les contamos la historia de Brian Palma Pilco, un trabajador de la empresa metropolitana de aseo de la ciudad de Quito, que fue víctima de la irresponsabilidad de un ciudadano que lo atropelló en estado etílico en plena cuarentena. Sus familiares rechazan este hecho que casi acaba con la vida de Brian mientras realizaba su trabajo en la recolección de desechos. En el video se observa cómo la irresponsabilidad de una persona que violó el toque de queda dispuesto por las autoridades estuvo a punto de cegar la vida de un soldado azul, un trabajador de la empresa pública metropolitana de aseo de Quito, mientras se encontraba realizando su trabajo de recolección de basura. A Brian Palma Pilco, de 24 años de edad, le encontramos en uno de los cubículos de la sala de emergencia del Hospital San Francisco del Seguro Social, en el norte de Quito. A buena hora, su estado de salud es estable. Con amabilidad nos recibe y nos narra la pesadilla vivida aquella noche. En un montón se paró el recolector. Comenzamos a botar las fundas y boté una funda y al rato que me giré, ya le vi la camioneta que se me venía encima y me aplastó. Mientras Brian se jugaba la vida por los capitalinos, recogiendo desechos contaminados y posiblemente con COVID-19, casi pierde la batalla, y no precisamente contra el mortal virus. Me operaron de aquí de la pelvis, me pusieron una plaqueta, 4 clavos, y tengo una lesión en la pierna que me están ahorita tratando aquí en el hospital. Sabemos que estamos en un toque de queda, que uno no puede, ya pasado las 2 de la tarde, no puede movilizarse a ningún lado, pero la gente no entiende, no hace caso y por irresponsabilidad de muchas personas le pasó lo que le pasó a mi hermano. Brian proviene de una familia humilde y es su sostén económico. Confiesa que le gusta el fútbol y juega de zaguero central. Manifiesta que este hecho, lejos de atemorizarle, le da fuerzas para continuar su recuperación. Cuenta los minutos para nuevamente acompañar las filas defensivas del equipo de los soldados azules, que día a día libran su mejor partido para mantener a la ciudad libre de desechos tóxicos y del COVID-19. Sí, de recibir el respaldo de mis compañeros, de la empresa, de la gerenta, el alcalde mismo ha estado pendiente de mí, todos han estado pendientes de mí, ayudándome en todo sentido. Una historia que simplemente no puede repetirse. En el tope de queda mismo no se pongan a tomar y no salgan a hacer el daño a las demás personas, que tengan un poco más de conciencia. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 8 de la mañana con 41 minutos y en lo que lleva la emergencia sanitaria en el país, la Policía Nacional incautó 4,5 toneladas de drogas, según datos de la Dirección Nacional Antinarcóticos. El uso de motorizados que ofrecen servicio a domicilio para su traslado es más frecuente. En la última semana se identificaron al menos 5 casos entre Quito y el cantón Rumiñahui. En estas imágenes se observa el momento en que la policía, a través de sus operaciones de inteligencia, identificaron y aprendieron a 2 personas que trabajaban en un motorizado de servicio a domicilio y trasladaban droga. Días atrás también se hizo viral un caso en Guayaquil de un joven que utilizó el servicio motorizado para el envío de un paquete que contenía droga. ¿Tú crees que esto puede ser posible, brother, que tú me digas esto? Es que pensé que no le ibas a abrir. Ñaño, yo tengo familia. Las organizaciones de narcotráfico cambiaron su accionar desde que rigen las restricciones de movilidad por el estado de emergencia ante la pandemia, explica Byron Ramos, jefe de antinarcóticos del Distrito Metropolitano de Quito. Han estado utilizando para el tráfico de consumo interno ciertas artimañas o ciertas formas para poder enviar o entregar ese producto a los diferentes consumidores. Una de las formas como entregar esta sustancia ilícita
a través de las empresas de entrega de comidas o entregas de correos. Ramos explica cómo operan estas bandas para intentar evadir los controles. Hemos determinado que están haciendo mal uso de los salvoconductos, sobre todo de instituciones que elaboran permanentemente y tienen salvoconducto abierto, es decir, instituciones de salud, o han sacado certificados para hacerse atender en ciertos lugares y están haciendo mal uso de estos certificados. Santiago Orbe, experto en seguridad, tiene una lectura sobre este escenario. Vemos cómo se utiliza o se aprovecha la indefensión social de ciertos trabajadores esenciales para sus actividades ilícitas. En tal sentido, la actividad o el ejercicio de Policía Nacional es altamente eficiente. Según los datos de la Dirección Nacional Antinarcóticos, entre el 16 de marzo y el 11 de mayo, a nivel nacional se incautaron 4.584 kilos de droga, que estaba destinada para el consumo interno. En este periodo de tiempo, 637 personas fueron detenidas en 475 operaciones. Finalmente, Ramos añadió que una de las prioridades de la policía es combatir el tráfico de drogas, pues desencadena otro tipo de delitos que se intenta frenar. Olga Velasco, Medios Públicos. 8 de la mañana con 44 minutos, las noticias del mundo de inmediato en Telediario. En Estados Unidos, los demócratas presentaron en el Congreso un plan de $3 billones, el mayor hasta el momento para aportar fondos a los estados y a la población en su lucha contra los daños económicos de la pandemia de coronavirus. Una cifra que representaría el mayor paquete de ayuda en la historia del país. La propuesta de ley se hizo en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata y podría ser sometida a voto esta semana, pero el Senado, controlado por los republicanos, se opuso inmediatamente al texto por considerar que aún no es necesaria una nueva ronda de ayudas. La ley Héroes se enfoca en 3 pilares: abrir nuestra economía de manera segura y pronto, honrar a nuestros héroes y poner el muy necesitado dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Y la Organización Panamericana de la Salud dijo que ve con preocupación la propagación del coronavirus en Brasil y urgió a las autoridades a seguir implementando medidas para contener su avance. En una videoconferencia con periodistas, el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la OPS, Marcos Espinal, destacó el alto número de casos en Brasil, un país con un vasto territorio y donde se está llevando a cabo la transmisión comunitaria. La pandemia ha provocado hasta el momento más de 11.500 muertes y más de 168.000 infecciones en este territorio. Ciertamente, el incremento de casos en Brasil en los últimos días es un caso de preocupación. Y el llamado es a continuar fortaleciendo las medidas y las acciones recomendadas por la OMS y la OPS. En Sudamérica, los sistemas de salud en grandes centros urbanos como Lima y Río de Janeiro se están saturando rápidamente. También atestiguamos un impacto similar de la COVID-19 en grandes ciudades a través de la cuenca amazónica. Y América supera ya los 1.74 millones de casos confirmados de coronavirus, convirtiéndose así en el epicentro de la pandemia en número de casos, no de muertes, tras superar a Europa, que estaba a la cabeza desde mediados de febrero y que totaliza 1.73 millones de infecciones, según la Organización Mundial de la Salud. Además, según la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes a causa del coronavirus es del 24.66% en Estados Unidos, 13.80% en Canadá, 12.56% en Ecuador, 6.13% en Perú, 5.96% en Panamá, 5.56% en Brasil, 2.83% en México, 1.72% en Chile, 1.21% en Honduras, 1.07% en Bolivia, 0.96% en Colombia y 0.71% en Argentina. Y en la ciudad china de Wuhan, las autoridades planean realizar pruebas a sus 11 millones de habitantes para detectar nuevos contagios de coronavirus. Luego de 35 días sin nuevos casos, este fin de semana se reportaron 6 enfermos con COVID-19, todos ellos residentes del mismo barrio, por lo que el gobierno chino dispuso a cada distrito presentar su propia planificación para analizar a todos los habitantes. Las pruebas se deberán realizar en un plazo máximo de 10 días.
El principal objetivo es descubrir a los pacientes asintomáticos para evitar un nuevo rebrote de la pandemia. Y un hospital utiliza cámaras con sensores de temperatura para identificar casos de COVID-19 en Chile. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará $1.000 millones a los estados para acelerar la realización de test de COVID-19. Más en El Mundo Ahora. En Chile, el Hospital Dr. Eduardo Pereira, ubicado en la región de Valparaíso, comenzó la implementación de un sistema de cámaras con sensores para medir la temperatura y poder identificar a distancia posibles casos positivos de COVID-19. La iniciativa busca convertirse en un programa piloto que pueda ser replicado en otros lugares públicos. Mientras la Casa Blanca experimenta dificultades para contener su propio brote de COVID-19, el presidente Donald Trump informó a sus compatriotas sobre el estado de la realización de test en la nación norteamericana y el impulso para reabrir la economía. Señaló además que su administración enviará $1.000 millones para ayudar a agilizar las pruebas en su país. Una aplicación que se instala en los teléfonos móviles puede ayudar a rastrear y localizar a enfermos con coronavirus en Gran Bretaña. Se están haciendo pruebas con esta aplicación en la isla White y si tiene éxito se desplegará a nivel nacional. Sin embargo, algunos expertos en seguridad cibernética han expresado su preocupación por la privacidad, ya que la información se está recopilando en una base de datos centralizada. Trabajar a distancia no es una posibilidad para todos los oficios. Sin embargo, empresas tecnológicas como Twitter ya han anunciado que permitirán a sus más de 4.000 empleados trabajar desde casa si es que así lo desean, planeando incluso seguir con el home office una vez levantadas las medidas de aislamiento para evitar la propagación de COVID-19. Dicha red social es la primera gran firma tecnológica en tomar medidas de este estilo respecto al trabajo remoto. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Ocho de la mañana con 53 minutos. El trueque, aquella acción de dar una cosa y recibir otra a cambio sin que intervenga el dinero, es una de las formas más primitivas de comercio y en la parroquia de Mindo se aplica con éxito. Una primera experiencia ante el cierre de la actividad turística, que es su principal fuente de ingresos. Veamos cómo funciona. Mindo es un poblado del norte de la cordillera de los Andes. Es la única parroquia del cantón San Miguel de los Bancos de la provincia de Pichincha. Estas imágenes confirman su condición turística. De hecho, según información del GAT parroquial, el 99% de la población percibe sus ingresos del turismo. Pero ante la emergencia sanitaria por el COVID, debieron dar un giro hacia la solidaridad y la esperanza. Ahora miran en lo que se conoce como economía colaborativa un mecanismo válido para apoyarse mutuamente. Es el tradicional trueque. Yo di avena y ellos me dieron panela, porque a mí me encanta consumir la panela. Y me parece bien, porque a veces nosotros tenemos grano, pero no tenemos verdes. En tiempos de emergencia y en tiempos de no emergencia, siempre el trueque nos va a ayudar a hacer comunidad. Entonces a mí me gusta mucho participar y colaborar en lo que se pueda, más sobre todo si esta tierra es tan bendecida y podemos intercambiar. Sí, tierra bendecida. Y lo saben Antonio y María Dolores, que han dedicado su vida a la agricultura. De lo que produce, eso vendo, con eso me mantengo para la comida. La gente aquí les gusta en ese rato sacar y llevar y cocinar. Todo a la olla de aquícito nomás. Pero la idea es fortalecer los proyectos vinculados a los bancos de alimentos y de semillas. Conseguir semillas, incluso de las empresas que lo pueden hacer, que nos donen semillas para poder nosotros llegar en cada finca, en cada casa, en las terrazas, en los halls, se puede hacer el cultivo de hortalizas. Intención en estos momentos que la emergencia nos tiene un poco aislados socialmente, pero no estamos aislados a nivel de solidaridad. Y al mismo tiempo se fortalecen los esquemas colaborativos con una adecuada escala de valores.
ante las necesidades, crea el ingenio para poder trabajar aquí todos los días. Lo cierto es que la gente de Mindo analiza la situación y ofrece soluciones y respuestas en comunidad. René, quien tenía una pizzería, cambió el giro del negocio para hacer pan. Y ahora, en el horizonte está la esperanza de mejores días. Todos aquí hemos sido solidarios entre todos, nos hemos ayudado, nos hemos dado la mano. Algo hay que hacer y hay que echarle ganas, hay que echar para adelante. Con imágenes de Byron Espinosa y Juan Carlos Cativa, Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Un gran ejemplo que ojalá se pueda replicar y cambiar la forma de ver la economía en el país. Y ante la pandemia que enfrenta el mundo por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó el uso de la bicicleta para moverse en urbes y evitar contagios. En Quito se preparan 63 kilómetros de ciclovías, mientras se desarrollan proyectos de alquiler de scooters como otra alternativa de transporte unipersonal. Siempre que sea posible, considere andar en bicicleta o caminar, recomendó en abril la Organización Mundial de la Salud, ya que proporciona distancia social mientras ayuda a cumplir un mínimo de actividad física. La sugerencia es bien acogida por municipios como el de Quito. Consideramos que la bicicleta se debería convertir en un sistema de transporte masivo, en un subsistema de transporte masivo. Y para esto estamos trabajando en 63 kilómetros de ciclovías permanentes y paralelamente hemos trabajado con ciclorrutas emergentes, como por ejemplo habilitar todos los carriles exclusivos que pertenecen al transporte público. Según el secretario de Movilidad capitalino, la idea es motivar al uso de la bicicleta con vías funcionales y conectadas, para lo cual también se prepara el concurso para la concesión del sistema de bicicletas públicas. Esta bicicleta pública se va a conectar con la red de ciclovías que actualmente se están señalizando. Esto más o menos tomará la implementación unos 3 a 6 meses. Pero estas vías en construcción también se consideran atractivas para otros medios de movilidad alternativa como las scooters. Así lo considera Alfonso Celi, CEO del proyecto Elementals, que ofrece en Quito alquiler de este medio de movilización. Hasta antes del confinamiento contaban con 250 equipos y más de 8.000 personas en su plataforma. Este tipo de movilidad es bastante segura porque permite una transportación unipersonal y permite el distanciamiento social. Al igual que la bicicleta, este medio de transporte es de bajo impacto para el ambiente, ya que son eléctricas. Tienen una autonomía de 50 kilómetros aproximadamente, los cuales varían dependiendo del peso de la persona, dependiendo de las pendientes a las que tiene que someterse en la ciudad. Celi cree que la ciudadanía se verá motivada a bajar su aplicación y registrarse, por lo que ya se piensa en ampliar el proyecto. Tenemos actualmente 64 puntos o estaciones virtuales distribuidas entre la Colón y la Río Coca y entre la 10 de agosto y la Luis Alfaro. Estas zonas van a irse ampliando poco a poco. Estas alternativas se consideran para el momento en que Quito retome la mayoría de sus actividades, pues estima que en semáforo amarillo unas 400 a 500.000 personas se transportarán diariamente y lo ideal es evitar aglomeraciones que puedan provocar una escalada de contagios de COVID-19. Sofía Montoya, Medios Públicos. Punto final a las noticias, amigos. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden seguir en compañía de Ecuador TV y a las 13 horas les ofrecemos más noticias. Hasta pronto.